Vamos a meditar la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 8, que dice así: alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien sacar del pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusiesen delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. La palabra en esta primera parte habla de la alimentación de los 4,000. Sabemos también en otro pasaje está hablando de los 5,000. Y en este caso es de los 4,000, porque Jesús veía que tenían hambre y Dios los multiplicó y ellos todos han sido saciados. Y ahora pasamos a la demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal en esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. La siguiente perícopa: la levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Esto es interesante, eso no es solamente tocar de manera literal. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordéis. Cuando partí los 5 panes, ahí está el otro milagro que Dios hizo, entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Está haciendo recordar. Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Pasamos a la siguiente perícopa. Un ciego sanado en Betsaida, era un lugar. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego los puso otra vez en las manos sobre los ojos y les hizo que mirase. Y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Eso es lo que dijo Jesús, porque él no podía hacer el milagro en la aldea. Y bueno, porque él conoce todo. Continuamos. La confesión de Pedro. En este caso ya vamos a conocer la confesión de Pedro antes de la muerte de Jesús. Bueno, después vamos a ver también lo que es Jesús anuncia su muerte. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea
de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Eso es lo que le dijeron. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesús anuncia su muerte y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: ¿qué es lo que le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? Esta es una pregunta metacognitiva que Jesús está haciendo. Dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y la segunda es: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estas preguntas nos hacen pensar en este tiempo nosotros tenemos que aprovechar el tiempo al máximo haciendo el bien. Desde el verso 34 me llamó mucho la atención, lo cual dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, voy a recapitular esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto implica mucho, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y luego nos hace una pregunta: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüenza o el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, hoy en día, por ejemplo, y pecadora, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Sabemos que Dios nos habla a través de su palabra y por ende estamos agradecidos. Ahora, mientras nos dirigimos hacia nuestro hogar, queremos hacer un hincapié sobre la palabra levadura. En el libro de Lucas, la levadura simboliza lo malo. Como una pequeña cantidad de levadura es suficiente para hacer una hornada de pan. Asimismo, los corazones endurecidos de los líderes judíos podían penetrar y contaminar la sociedad entera y lograr que se levantara contra Jesús. Para terminar con esta meditación, vamos a recordar esta pregunta: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Muchas personas se pasan la vida buscando placer. Jesús dijo, sin embargo, que el placer centrado en las posesiones, la posición o el poder, al fin y al cabo no valen nada. Todo lo que posea en la tierra es temporal, no debe obtenerse a cambio de su alma. Si trabaja arduamente para conseguir lo que quiere, es posible que llegue a tener una vida placentera, pero al final verá que es hueca y vacía. ¿Está dispuesto a hacer de la búsqueda de Dios algo más importante que la egoísta búsqueda del placer? Siga a Jesús y sabrá lo que significa realmente disfrutar la vida y a la vez tener una vida eterna.